nuestra primera entrevistada del día de hoy, a quien le agradecemos enormemente. Entre paciente y paciente, ella está aquí entre nosotras. Sí, es un honor para nosotras presentarla. Ella es Alicia Stolkiner, es psicóloga, docente de la UBA, de la UNLA y otras también. Es investigadora correspondiente del CONICET. Aclaro que un investigador correspondiente es un reconocimiento que dio el CONICET a algunos investigadores nacionales que no hicieron su carrera en el CONICET. Y esta, como investigadora correspondiente en el CONICET, es en articulación entre la salud mental, la salud mental y los derechos humanos. Y bueno, por eso damos la bienvenida aquí a Tres en Una a Alicia Stolkiner, que nos acompaña desde por Zoom, vía Zoom, y bueno, con ella queremos profundizar y charlar en relación a lo que tiene que ver con el tema de la salud mental que nos preocupa, y hace mucho que veníamos tratando de profundizar en el tema, y quién mejor que Alicia para desasnarnos en estas cosas. Gracias, Alicia, por estar del otro lado. Aquí estoy con Diana Holguín, mi compañera, y Charo Álvarez, quien te habla. Hola, ¿cómo les va? Un gusto verlas Un gusto, o Alicia. oírlas. Alicia, hace tiempo que el tema de la salud mental en nuestro país viene siendo una cuestión que está teniendo, digamos, una crisis, para decirlo de alguna manera, y, y vos venís planteando que hay una situación de ruptura en materia de vínculos y de cuestiones que hacen que esto se agudice. Y bueno, en ese sentido queríamos conocer cómo estás viendo esta situación y de qué manera, digamos, crees que se puede abordar, ¿no? Bueno, en principio debo decir que si bien nosotros nos tenemos que preocupar particularmente por la forma en que se produce en nuestro país, este es un tema que ha venido en crecimiento y planteado como un problema general en prácticamente en todos los países de Occidente. Ujú. Ujú. Aún así, en los países desarrollados, quiero decir, Estados Unidos tiene como principal causa de muerte de los jóvenes el consumo, la muerte por sobredosis de fentanilo y otras opiáceas, por poner un Ujú. ejemplo, ¿no? Y ha tenido una estadística de suicidios. Estaba leyendo justamente que ahora este año bajó levemente, digamos, pero una estadística de suicidio también notable. Yo creo que esto tiene un marco muy general, algo que se profundizó además con la pandemia, algunos factores que hacen a un cambio muy sustancial que se está dando en la vida de todos y todas y de la población en general, que es esto que llaman la cuarta revolución industrial, la entrada de otras formas de vinculación tecnológicas o con Ujú. la tecnología o una interferencia de la tecnología en la producción de sufrimiento psíquico y de subjetividad. Estaba leyendo recién un informe sobre uso de antidepresivos, que Ujú. es un informe español, ¿no? Pero que dice que la salida del uso de antidepresivos tiene que ser con psicoterapia y tiene que ser muy progresiva, ¿no? Y que ellos plantean la dificultad del acceso al tratamiento de las personas dentro de su sistema de salud, estamos hablando de España. En el caso de la Argentina, el tema de salud mental ha aparecido, digamos, también muy abruptamente y muy notablemente en la población, con una cuestión a favor y una cuestión en contra. La cuestión a favor es que la Argentina tiene una historia con Ujú. respecto a la salud mental, que es una especie de movimiento de salud mental. Tenemos una ley de salud mental que es muy avanzada, cuya implementación, pese a que la ley ya tiene sus años, no se termina de lograr, se diferencia regionalmente. Tenemos en la provincia de Buenos Aires una iniciativa de implementación de la ley con programas muy interesantes y muy importantes, en otras provincias distintos avances, pero tenemos además una importante cantidad de recursos humanos y una tradición de atención en el campo de la salud mental. Ujú. Es parte de nuestra cultura. Eso es lo que tenemos a favor. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Que salud mental es un subcampo dentro del campo de la salud, y en este momento enfrentamos una retirada de la responsabilidad social del Estado con respecto a la salud en general, a la salud en particular y a la problemática de las discapacidades, por ejemplo. Entonces, por un lado, hay un incremento notable de la demanda,
Es impresionante los datos estadísticos de cómo salud mental se configura en uno de los motivos importantes de entrada por las guardias en los hospitales generales inclusive, y por otro lado tenemos una precarización de los servicios, una extrema tensión del personal que está prestando dichos servicios por el exceso de demanda y la dificultad para responder a ello y la dificultad de sus propias circunstancias laborales, salariales, etcétera. Entonces tenemos una mala confluencia. Ahora, tu pregunta iba, creo, también a la cuestión de cómo se produce esto que la ley de salud mental califica muy bien como sufrimiento psíquico, ¿no? Como Ujú. estos procesos de sufrimiento psíquico. Y acá quiero ser muy clara, no es que usar la categoría de sufrimiento psíquico eluda algún tipo de diagnóstico psicopatológico que puede ser utilizado en la clínica, Ujú. pero es que no se puede pensar exclusivamente como algo individual Ujú. Claro. y Sí, algo que se restringe a una problemática de enfermedad individual. No perfecto. sé. Sí, Y sí, ahí sí. viene la cuestión del lazo social, precarización de los vínculos, de las condiciones de vida, etcétera. Ujú. Dejo Eh, abierto a tu pregunta. Sí, Sí. Alicia, yo quería profundizar un poquito más, si bien hay datos varios, digo, que tienen que ver con el incremento de consultas en niños, niñas y adolescentes en términos de depresión, ¿no? De procesos de ansiedad. Estuve leyendo que el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud había dado un informe que dice que el 30% digo, que hubo un récord, ¿no? De suicidios en la Argentina en el año 2024 y que el 30% de ellos correspondían a adolescentes y juventudes, a niños, niñas, adolescentes y juventudes. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que no sé si es así, pero dice que es la segunda causa de muerte violenta en la franja de los 10 a los 19 años. Esto, ¿no? Como en la parte, en la adolescencia. Y que mayoritariamente la tasa es más alta en los varones. Quisiera tomar, tomar esta población objetivo, esta unidad de análisis para que vos me puedas contar o podamos analizar juntas esta problemática, ¿no? En particular. En principio quiero decir que cuando uno dice es la segunda causa de muerte, Ujú. recordemos que estamos hablando de un grupo etario que por suerte difícilmente muere de lo que la gente empieza a morir muchos años después. Claro. Ujú. Sí, O sí. sea, difícilmente muere de cardiovasculares, difícilmente muere de cáncer, difícilmente muere de las enfermedades que después van a ir apareciendo con la Ujú. edad. O sea, es un grupo etario que tiende a vivir más que a morir. Ujú. Ujú. Entonces, y la primera causa de muerte probablemente debe ser accidentes y efectos adversos, una cosa así, no creo que sea enfermedades. Claro. No la tengo en este momento. Ahora, que aumente el observatorio, por ejemplo, el observatorio, por dar un dato que yo estuve Ujú. trabajando recientemente, un observatorio de suicidios que hay en la provincia de Córdoba, Ujú. muestra un incremento importante y un desplazamiento hacia la población joven. Ujú. Y además debo decir una cosa, uno dice cuando uno no tiene rabia, no hay rabia humana, un solo caso es epidemia. Bueno, un solo suicidio de un niño de 10 años ya es prácticamente un llamado de atención para la sociedad en su conjunto. Ujú. Que sean más los varones que las mujeres, Ujú. puede ser no porque los varones tengan más tendencia suicida, sino porque los varones son más eficaces. Quiere decir, en general, el suicidio es más violento en los varones que en las mujeres. Entonces es bastante más probable que esto estoy haciendo una hipótesis, porque Ujú. tendríamos que corroborar no solo la cantidad de suicidios, sino la cantidad de intentos de suicidio, que es muy difícil Ujú. de registrar. Creo que eso es lo Sí, que es- registraba el Observatorio de Córdoba. ¿Mm? sí, acá planteaban que cada 2 horas y 4 minutos una persona se suicida y que al menos dos lo intentan. Y Ujú. que 22 personas intentan quitarse la vida por día en la Argentina. Bueno, primer punto. Ujú. Ujú. Ustedes sabrán que la primera vez que la ciencia positivista se ocupó del suicidio no lo hizo la psicología, sino la sociología,
con Durkheim, o sea, con el Ujú. fundador Exacto. Sí. de la Sí, la sociología tipología de... positivista. Ujú, Y justamente Durkheim toma como referencia el suicidio. Y ujú, dentro de los tipos de suicidio, plantea un suicidio que él llama egoísta, no egoísta en el sentido que lo usamos nosotros como crítico, ujú. centrado en sí mismo, sino egoísta porque es un suicidio que se produce cuando se van rompiendo los lazos comunitarios y lo que va quedando la persona es con un exceso de individuación. Claro. Yo no trabajo categorías causalistas, causa-efecto, pero Durkheim señala, en ese momento, señala como causal del suicidio el Ujú. exceso de individuación. Y estamos básicamente en una sociedad donde todo lo que se trata de promover es se trata de promover la vinculación de uno con uno mismo, la satisfacción de uno con uno mismo, el éxito de uno por uno mismo y el cuidado de uno por uno mismo. Ujú. No sé Ujú. Sí, si sí, 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 creo que sí. uno clarísimo. cuando uno escucha se trata de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y lamentablemente, debo decirlo, si hay un resto que nos queda como especie humana prácticamente, pero como especie animal, es que somos una especie gregaria, Ujú. ¿no? Y que somos una especie gregaria quiere decir que no solo nos constituimos en relación a otros, sino que el soporte se construye entre otros y se construye comunitariamente, ¿no? Hay una autora que habla de la necesidad de una épica del cuidado, ¿no? Ujú. Porque nos dicen que la competencia mueve el mundo, pero lo sostiene el cuidado. ¿A qué se ¿Y refiere con la épica del cuidado? Ahora que me dejó la duda. qué? Ahora que hablamos tanto de cuidado, me gustaría que en todo caso pueda desarrollar esto que está nombrando. ¿Épica del cuidado, La dijo? épica del cuidado. Ajá. Es muy interesante. Es una autora, lamentablemente no me he preparado bien para la entrevista porque no he revisado los textos, pero lo tengo en Ujú. un PowerPoint, lo busqué. Es una autora que trabaja, es muy interesante. Ella plantea toda nuestra épica, es épica de guerra, épica guerrera, Ujú. la valentía, ¿no? Ujú. El Sí. enfrentamiento, la competencia, el éxito. Dice, la épica para nosotros es una épica masculina guerrera. Dice, pero, y tenemos una ética del cuidado. Pensamos que es necesario, ha aparecido todo un debate sobre la ética del cuidado, Ajá. pero tenemos que hacer una épica del cuidado. Ajá. O sea, Interesante. transformarlo prácticamente en un valor épico, no solamente ético. No Ajá. sé si soy más o menos clara. Sí, 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 sí. totalmente. Ahora, si me dan un minuto, les digo cuál es la autora. Ajá, Dale. perfecto. Sí, sí, te damos un minuto. Yo Un quiero, minuto porque... quería aprovechar este minutito para comentar también que yo tuve el honor de tenerla a Lisa como profesora en atención primaria de la salud y cuando la escuchaba hace un rato plantear esta cuestión de qué es lo que se detecta en en los hospitales como primera intervención, siempre me acuerdo, Alicia, que vos nos planteabas la importancia del registro estadístico de esas primeras consultas, ¿no? Que es lo que te da la pauta de qué es lo que está atravesando esa persona que está viniendo a la consulta y a partir de ahí saber cómo poder intervenir o de qué manera poder hacer las redes que se necesiten para que me lo imagino como distintos espacios, digamos, de articulación o de instituciones que pueden colaborar para poder acompañar a la persona en lo que esté transitando, ¿no? Y esta cuestión de unir eso, de esa primera mirada, pero también con la interdisciplina, que es algo que vos también siempre sé Ah, que trabajás y profundizás, así que quería aprovechar para también comentarlo, porque digo, me parece que tenés la capacidad de ahora tener me una voy mirada a mucho más adentrar amplia, en ¿no? Que eso. solo la cuestión de la clínica, desde la psicología. Exactamente. La autora es Irene Vallejo. Ujú. Y la Perfecto. frase es, nos dicen que la competencia mueve la sociedad, pero en realidad la sostienen los cuidados. Existe una ética del cuidado, pero necesitamos una épica del cuidado, dice. Bien. Es Irene Vallejo. Perfecto. Bueno, volviendo a lo que estabas planteando vos. Sí. Sí, nosotros tenemos una idea bastante reducida de lo que es la problemática de salud mental, Ujú. que es algo así como una enfermedad individual que sucede a una persona que fracasa en construir un proyecto de vida, pero y tenemos una idea muy centrada también, muy hospitalocéntrica y centrada en la atención de la salud en general.
Pero la mayor parte de las problemáticas de salud, sea de salud o de salud mental, se resuelven en el campo de los cuidados, en el campo de la vida cotidiana y en el campo del armado de las redes. Entonces, de las redes en las cuales nosotros habitamos y en las cuales tenemos de alguna manera un soporte o un sostén, ¿no? Hay un Sí. estudio realizado en Estados Unidos en la década del 70, más o menos, que empieza lo que se llama la desconcentración, o sea, ese momento en el cual empieza el proceso de globalización y las empresas se deslocalizan y se van a poner en lugares donde la mano de obra es más barata, eso que Claro. intentan revertir ahora Ujú. en Estados Unidos. Y en ese momento aumenta la consulta en salud mental, ¿no? Ujú. Y hay un autor que dice, este aumento de la consulta eh, eh, es, es proporcional a la destrucción de vínculos comunitarios, ¿no? A la ruptura de las formas de vida organizada, de forma de la vida cotidiana, al desorden de la vida cotidiana de esta población. La Argentina ha atravesado distintas situaciones que hacen al desorden de la vida cotidiana. La inflación es una de ellas, lo hemos estudiado desde el efecto. Hay un libro que yo cito siempre, si fuiste mi alumna, ya me lo Ujú. debes haber oído, se cita, es un libro que se llama Cuando muere el dinero, es de Ferguson, y analiza el periodo de la entreguerra en Alemania, la época inflacionaria, pero lo interesante no es la parte económica, sino la parte de la vida cotidiana de las personas y cómo se van produciendo esas confrontaciones. Hay una frase de Ferguson, dice, empiezan a cultivar el odio en su corazón, dice. ¿No? Qué Esas parecido, confrontaciones. ¿no? A los discursos de odio del mundo, ¿no? Y Totalmente, de la Argentina en Cualquier particular. semejanza con la realidad es pura coincidencia. totalmente. Vos sabés que el otro día encontré una entrevista que me hicieron en el año, o sea, poco después del atentado contra Cristina Kirchner, ¿no? Ujú, Y viste que uno no titula las entrevistas, te ujú. hacen una entrevista y se decide en el diario la titulación. Claro. Y la titulación que eligieron fue una frase mía que era, estamos en la era de la voracidad. Ujú. Y después cuando trabajaba la entrevista, cuando iba en la entrevista, hablaba del incremento de la violencia, pero del incremento de esta violencia que inmediatamente se trataba de dirigir contra alguien que uno pueda personalizar y curiosamente muchas veces contra un par. Por ejemplo, si no me alcanza la jubilación es porque le pagan a las amas de casa, que no Claro. aportaron, no sé. Y Claro. un Sí, chivo expiatorio, básicamente. sí, Buscamos el dónde término chivo descargar, expiatorio es ¿no? correcto. Bueno, ¿No? pero En ese libro de Ferguson es notable porque al principio hay como una enemistad entre la gente urbana y la gente del campo que se suponían los no cultos, los que vivían afuera, pero son los que tienen algo que en ese momento se transforma en un valor impresionante que es la comida, ¿no? claro. Hablo de la hiperinflación de la República de Weimar, digamos. Sí, sí, sí. Eh, y después esto se vehiculiza hacia los judíos, Claro. Ujú. ¿no? Hay Alicia, alguien que tiene que ser mostrado como, digamos, una vida que, como diría Judith Butler, no merece ser llorada. Ujú. Y qué una fuerte. especie de culpabilización de aquel a quien se condena, de todo caso, a la destrucción. Sí, el cuca, ¿no? Los chorros, el pibe Los chorro, digo, ñoquis, los o sea, lo ñoquis. despiden por ñoqui, aunque sea Exactamente. un médico cirujano que trabaja, se guardia de 48 horas, lo despiden por ñoqui. El Exacto. término estigmatizante, Claro. porque si vos decís kirchnerismo, el kirchnerismo es una corriente política Ujú. dentro del país democrático, Ujú. Ujú. ¿no es cierto? Sí, pero esta lógica Ahora, hay que amigo-enemigo, destruir, ¿no? Esta cuestión de Carl destruir todo ¿qué? Schmitt. el tiempo. Es la lógica de Schmitt, Claro. amigo-enemigo, pero además es la lógica que por cierto se lo toma como un ideólogo del funcionamiento de No, las sí, sociedades, pero. pero es el ideólogo de determinado funcionamiento de determinada sociedad. Ujú. Ujú. Sí, Es como decir completamente. Maquiavelo también, uno no Claro, puede dejar de no. leerlo, pero No, no, no me hagan eso. Yo lo amo, ¿qué? Maquiavelo. Alicia, una última porque sabemos que muy amablemente nos te estás atendiendo entre paciente y paciente y tenés cuestiones No, que pero tengo un atender. ratito ahora, no se preocupe. Pero sí, te queríamos preguntar, vos dijiste también en otra entrevista, porque también charlamos sobre lo que nombraste recién del concepto de voracidad, y queríamos cerrar un poco con algunas reflexiones que
tienen que ver con que la salud mental necesita respuestas colectivas. ¿No? Y me parece que eso está bueno de que lo podamos pensar, ¿no? Abrir esto como que no sea justamente algo de la clínica, algo no patológico, algo, sino cómo podemos pensar esas respuestas colectivas. Mira, en esa entrevista, a mí me llamó la atención cuando la leí, porque esa entrevista, si yo la leo hoy, digo, bueno, es explicable cómo sucedió, cómo fue el devenir político de lo que estaba sucediendo, lo cual Claro. ese además atentado anticipaba, ¿está claro? Ujú. Sí. Pero es porque en algún momento yo digo, el que capitalice el odio va a ganar, Ujú. ¿no? Sí. El que capitalice. Ahora, la contraparte de eso es algo que tiene esta sociedad y que también existe. Ese es el punto, ¿no? Yo siempre digo, la elaboración de de los procesos traumáticos colectivos no se puede hacer de manera individual. La elaboración de los procesos traumáticos colectivos requiere de lo colectivo, no solamente en términos de cómo vos te apoyás en otros, sino también de cómo dar respuesta a la cultura, de cómo dar respuesta a qué sé yo, el arte. ¿M? De cómo dar respuesta a la música, el teatro, algo que nosotros tenemos, y cuando digo la música no estoy hablando de la sinfonía, estoy hablando hasta de lo popular, Ujú. ¿no? Pero fundamentalmente de lo popular, cómo se manifiesta. Yo vengo trabajando mucho la diferencia entre agresividad, violencia y crueldad, Qué ¿no? interesante. Claro, porque la agresividad es inherente. Todos nosotros portamos, casi te podría decir, la agresividad es una pulsión propia de lo humano, Ujú. está ahí desde el momento en que nacemos, pero no necesariamente la agresividad, como toda pulsión, deriva en violencia, ¿no es Ujú. cierto? Hay una sublimación de la agresividad en un cirujano, porque si no, no dedicaría su vida a cortar gente, no sé si Claro, Claro, sí, totalmente. sí, total. más o menos claro. Y en un buen partido de fútbol, en un Ujú. buen partido de fútbol, por decirlo, se sublima la competencia y la agresividad de la competencia sin que se genere violencia. ¿Cuándo Ujú. se genera la violencia? Cuando el árbitro no arbitra bien, Ujú. cuando no existe un orden de ley alrededor Ujú. del Un país donde la funcionamiento. justicia no funciona. ¿Mm? Sí, claro. Entonces, y ahí entonces sucede la violencia. Puede ser que, pero si además en el medio, ¿no es cierto? El otro elemento puede ser el interés. El orden de ley se quiebra por el interés. Hay mucho, el fútbol ya transformado en una empresa internacional y entonces hay que ganar o ganar y el jugador sale sabiendo que le tiene que romper la pierna al jugador y más importante del otro partido. Recuerden cuando jugaba Maradona, las veces que salvó la Ujú. pierna, Ujú. Sí. ¿no? Y ahí también se genera la violencia. Podríamos decir que ahí sí por voracidad, Ujú. Claro. ¿no? Y Pero cuando hay un disfrute eso. de eso, entonces cuando hay un goce Es Ujú. la crueldad. de la violencia, aparece la crueldad. Ujú. ¿No? Y una de las cosas que más se convoca hoy al goce cruel es al goce retaliativo. O sea, la sensación de que te estás vengando de otro que te hizo un daño a vos o que hizo un daño en general o que es un pedófilo, que es esto, que es lo otro, que lo demás allá. Entonces, no solo cuando yo digo cuando a vos te dicen, te insinúan Ujú. fulano de tal que es un violador, ya va a ver lo que le pasa en la cárcel, te están invitando a que goces la idea de que va a ser violado, por lo tanto, que seas cómplice de una idea, del goce de una violación. No sé Sí, si sí, soy sí, Sí, clara. por totalmente. supuesto, por supuesto. ¿No? Y Clarísimo. se habló justamente mucho sobre este concepto de crueldad, lo trajo Martín Cohen, digo, al principio del gobierno, digo, masivamente en los medios públicos, eh, hablando de este contexto, ¿no? De políticas de la crueldad, de cómo la policía goza pegándole a un jubilado, ¿no? Como riéndose en la cara, cómo le pega adrede sin que esté haciendo nada, cómo se gasea a una niña, digamos, en Plaza de Mayo, cómo lo premian, además, después, ¿no? Lo reciben en la Casa Rosada, cómo eso está legitimado a partir, ¿no? De la cuestión Ay, sí, del claro. Estado. Sí, Digo, sí, sí. como Sí. esto que vos traías del sentido de la autoridad, ¿no? De la ley. Si el presidente o... Pero en realidad sí.
Claro, en realidad lo que pasa es que hay una convocatoria al disfrute de la crueldad. Y en todo caso, hay una convocatoria a la invisibilización de la violencia también, Ujú. ¿no? A la naturalización. O sea, en algunos casos se llama al disfrute y en otros casos se llama una cierta indiferencia. Hay una cosa muy terrible, un psicólogo en un campo de concentración, es un texto de Víctor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, entonces él cuenta que en algún momento está en la terrible enfermería del campo de concentración mirando cómo le sacan con una tenaza los dedos de los pies congelados a un muchacho joven y que no tiene ninguna sensación, ¿no? Entonces, la exposición continua a situaciones de desamparo, de dolor de otros, hace que cosifiquemos al otro de tal manera que entonces terminamos teniendo como una especie de ausencia de sensación sobre eso. Claro. ¿No? Una convocatoria, al que no se lo convoca a la crueldad, se lo convoca a la indiferencia. Eh, Estamos, te quería pedir como una última reflexión porque ya se está sumando nuestra siguiente entrevista del día de hoy y agradecerte por supuesto Alicia por estas palabras, por poder profundizar en estos temas que la verdad que para nosotras hace tiempo que queríamos hablarlo, así que te queríamos agradecer por supuesto. sí, lo último que quiero decir es que tenemos recursos, Ujú, que esta es una sociedad que tiene la otra cara también, que quizás no es la que más muestran. Hoy en día había una serie de movilizaciones, ayer estuvieron ujú, organizadamente los gente del Garraham con los familiares. Ujú. Eh, es impresionante digamos, que todavía uno ve funcionar redes de soporte entre las personas, aún en los lugares más precarios, y ujú. que ese es quizás el recurso al cual tenemos que apelar para la construcción de una respuesta posible para evitar, podría decir, sumirnos en una cierta catástrofe, ¿no? Eh, Muchas gracias. No, a No, por vos. favor, a vos. Interesantísimo. Gracias, Alicia, por tu Gracias. tiempo y Muchísimas tus gracias. reflexiones. Bueno, nos Hablábamos vemos. con Alicia Stolkiner, psicóloga, investigadora, correspondiente del CONICET en salud mental y en articulación con los derechos humanos. Y como vamos a seguir hablando de los derechos humanos, vamos a... ¿Ya está? Ah, perfecto. Bueno, si querés vamos a una pequeña tanda, así nos acomodamos y podemos recibir a nuestra siguiente invitada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput.